La historia del mito comer frecuentemente para adelgazar. Antes de mediados del siglo XX, la idea de comer frecuentemente no estaba relacionada con la pérdida de peso. Los nutriólogos, dietólogos en ese entonces recomendaban comer entre 2 y 3 veces al día. Y hacer colaciones inclusive era un hábito perjudicial para la salud. En las décadas entre 1930 y 1940, los médicos notaron que los diabéticos controlaban mejor sus niveles de azúcar en sangre si comían con frecuencia y con porciones pequeñas. Esta observación médica posteriormente se extendió erróneamente a todas las personas, incluyendo a aquellas que buscaban adelgazar. Pero aquí tenemos que dar el contexto de cómo estuvo dieta de una persona normal entre 1930 y 1940. En esta época las guías alimentarias categorizaban todos los alimentos en 5 grupos. Primero eran leches y carnes. Segundo, cereales. Tercero, verduras y frutas. Cuarto, grasas y alimentos con grasa. Quinto, azúcares y alimentos azucarados. Después de la depresión económica, el consumo de carne oscilaba entre 50 y 60 kilos por persona al año. Las vísceras se consideraban ser una muy buena fuente de proteína. Por lo mismo, porque tenían la necesidad de disminuir el consumo de carne a esos 50-60 kilos por año, empezaron a consumir más leguminosas para reemplazar fuentes de proteína animal. Las grasas principalmente provenían de grasas animales y las predominantes eran la mantequilla, manteca, grasa de res, leche entera, quesos y otros tipos de grasas que podemos encontrar en productos de origen animal. La grasa animal empezó a reemplazarse por grasas vegetales también con propósitos económicos un poco más tarde. El consumo de azúcares aquí es lo más fascinante. En 1900 el consumo promedio de azúcares era de 112 gramos por persona al día o aproximadamente 48 kilos al año. En 1920 este número incrementa hasta 60 kilos al año por persona. Hacemos comparación con el día de hoy. En 2009, el 50% de estadounidenses consumían aproximadamente 227 gramos de azúcar por día, lo que oscila aproximadamente a 81-82 kilos por año. Hoy en día, un estadounidense típico consume aproximadamente 60 kilos de azúcar por año, pero este en su mayoría proviene de la fructosa, de jarabe de maíz alta fructosa. Tal vez los voy a sorprender, pero fructosa es peor para tu salud que la glucosa. Pero bueno, subrayamos, ¿qué es lo que comía la gente? Las primeras guías dietéticas se publicaron ya en 1943 y estas incluían contenido calórico, cantidad proteica recomendada, cantidad de calcio, hierro, de algunas vitaminas y minerales, pero no estaban recomendaciones ni sobre carbohidratos, ni sobre azúcares, ni sobre grasas, ni de proteínas como los conocemos el día de hoy. También tomen en cuenta que en esta época, 1930-1940, alimentos eran mucho menos procesados. Aquí estamos hablando sobre el consumo de alimentos naturales y sin tanta jarabe de fructosa y otros edulcorantes. Así que las personas con diabetes en ese entonces, a pesar de lo que comían porciones pequeñas y con mucha frecuencia, la composición química de alimentos no era la misma que solemos consumir el día de hoy. Por eso la respuesta metabólica a este tipo de alimentación tampoco se va a hacer la misma. Desde el siglo XX los hospitales empezaron a implementar una mayor cantidad de alimentos para pacientes hospitalizados. Estudios demostraron que los pacientes que recibían mayor cantidad de servicios de alimentos simplemente tenían una mayor ingesta de proteínas a comparación con pacientes hospitalizados que recibían alimentos 2 o 3 veces al día. El objetivo principal de dar 5, 6 o 7 servicios de alimentos a una persona hospitalizada no era para que estos adelgazen, sino todo lo contrario. Era para evitar la pérdida de peso durante una enfermedad aguda o durante la estancia hospitalaria en general. Con el conocimiento fisiológico que tenemos muestran que los pacientes hospitalizados que comen menos de 4 veces al día tienen mayor riesgo de desnutrición y por la consecuencia mayor riesgo de fallecer
durante su estancia en el hospital. Esta práctica médica específica fue mal interpretada en su momento y aplicada de manera generalizada inclusive a la población sana que no necesita comer tantas veces. Y una de las malinterpretaciones era de que comer frecuente incrementa el metabolismo y incrementa la cantidad de calorías que queman, pero no es así, es respuesta normal, es como una chimenea. Cuando en una chimenea hay un fuego y apenas le pones una leña, se empieza a consumir más, empieza a saltar más calor, simplemente porque hay algo que hay que consumir, pero eso no significa que la chimenea se va a adelgazar de eso, solamente significa que va a generar más calor y va a tener más residuos. Más o menos eso mismo pasa en nuestro organismo. Lo que yo como más no significa, o más frecuente, eso no significa que mi cuerpo va a gastar más energía, no, mi cuerpo va a quemar lo más pronto posible lo que yo acabo de consumir. Pero eso, por lo mismo, me va a dejar muchos residuos dentro de mi organismo que después el organismo tendría que eliminar, pero ya es otro tema. La cosa es que lo interpretaron en su momento erróneamente y lo aplicaron a la población sana, donde no debería de aplicarse la alimentación de 5 o 6 veces al día. Después sigue época de 1960 o 1980. Es el boom de comidas pequeñas y frecuentes. Durante este periodo, la dieta de comer frecuentemente empezó a promoverse con mucha actividad en el ambiente ya más popular. En la década de 1970-1980, la industria de fitness y culturistas empezaron a afirmar que comer 5 o 6 veces al día aceleraba tu metabolismo. Y en este periodo surge una expresión como mantener el fuego metabólico encendido. Pero ya hablamos de este fuego metabólico. Los estudios en esta época efectivamente mostraron que después de comer el metabolismo incrementa, se potencializa ligeramente, pero el día de hoy sabemos que esto es el efecto térmico de alimentos. Y también, la verdad, el quien paga pone la música, ¿no? Y la industria de fitness en ese entonces empezó a pagar bastante bien. Sin embargo, más tarde esto ya se aclaró y el día de hoy sabemos que esto va a la par únicamente con el efecto térmico de alimentos, que es absolutamente normal cuando echamos nueva leña a la chimenea. Eso no va a influir en el gasto calórico total que sí o sí va a hacer nuestro cuerpo. El gasto calórico total no depende de alimentos externos, depende de los procesos metabólicos internos, pero de eso también hablamos algún otro día. En 1990-2000 sucedió la difusión masiva de esta idea. En la era de las revistas de fitness y programas de televisión, la idea se convirtió en un consejo de cultura popular. Los nutricionistas en revistas como Men's Health, Shape y Self escribían: come cada 3 horas para no ralentizar tu metabolismo. Para no ralentizar tu metabolismo. En esta época aparecieron planificadores de comidas, diferentes barritas de proteína. La industria cada vez promovía con mayor y mayor intención que colación es un hábito saludable. Pero recordamos que al iniciar este vídeo decimos que en el inicio del siglo XX hacer colaciones se consideraba como un hábito más perjudicial que sano. A partir del año 2010 hasta el día de hoy, yo siento que es la época dorada para la nutrición, porque esta es la época de reevaluación científica. Los estudios demostraron que con la misma cantidad de calorías que consumimos, la frecuencia no tiene casi nada de relevancia sobre nuestro metabolismo. Es mucho más importante para nuestro metabolismo la composición química de alimentos y duración de ventanas entre alimentos que estamos haciendo o ayunos. Si quieren, ayunos intermitentes. Comer frecuente puede ayudar a quienes sufren de sobrealimentación, que sufren de no intolerancia a grasas después de extracción de vesícula biliar, por ejemplo, de problemas gastrointestinales agudos, es decir, de algunos problemas específicos. Sin embargo, comer frecuente no es una fórmula universal para incrementar el metabolismo. Así que, en conclusión, la idea de comer frecuente para adelgazar nació en Estados Unidos y en Reino Unido. Se consolidó durante las décadas de 1970-1980 en el mundo del culturismo y se popularizó en 1990-2000
gracias a la industria de fitness. Posteriormente, esto fue revisado científicamente en 2010, en su mayoría como un mito o una afirmación parcialmente cierta. Gracias por haber escuchado este video y sigue mi canal. Vamos a vernos aquí más frecuente y vamos a platicar más sobre mitos, sobre revelación de nuevas noticias en campo de nutrición, longevidad, cómo evitar la diabetes y vivir una vida fisiológicamente más sana.